¿Por qué los juegos de terror no venden ni lo harán? Antes de empezar, quiero dejar en claro que este video es mi mera opinión, y puede que me equivoque en ciertas cosas, pero por eso es mi opinión. Dicho eso, empezamos. Los videojuegos de terror siempre han estado con nosotros como consumidores de videojuegos, o al menos eso pensamos. Con la llegada de gráficos más complejos, mayor capacidad de procesamiento y demás tecnologías, los videojuegos empezaron a tomarse más en serio en el mundo del arte, dejando atrás esa idea de que solo eran juegos para niños o para entretener a un adolescente. Tanto jugadores como escritores, narradores y personas apasionadas por el género de terror. Títulos como Haunted House, Clock Tower, Alone in the Dark, Resident Evil y Silent Hill, por mencionar algunos de los más populares, dieron inicio a una nueva era de experimentación. Se empezaron a crear videojuegos con historias más complejas, gráficos más impactantes, un sonido más envolvente y un enfoque distinto. Cosas que antes no se podían lograr por las limitaciones de la época. La pregunta es, ¿por qué los videojuegos de terror no venden ni venderán lo mismo, o algo similar, a otros géneros en el mundo de los videojuegos, e incluso en otros sectores? De eso te daré mi opinión el día de hoy. Y aunque no lo creas, la respuesta es bastante sencilla. No tiene nada que ver con la indudable calidad de los videojuegos que han salido a lo largo de la historia. De hecho, hay obras que ya forman parte de la cultura popular, como Resident Evil y Silent Hill. Incluso hay ocasiones en las que la gente no sabe que canciones o sonidos muy reconocidos en el mundo del terror vienen precisamente de estos juegos. Entonces, ¿qué sucede? ¿Será que los videojuegos no cumplen con las expectativas de la gente en cuanto a calidad? La respuesta es no. Las personas desde siempre han tenido preferencia por otros géneros de consumo. Y no hablo solo de videojuegos, sino también de música, películas, libros, obras, etc. El terror, a pesar de ser un género popular y trabajado en diferentes medios, no es algo que se considere tan masivo como los videojuegos de carreras, deportes, sandbox, Battle Royale y otros. Los que jugamos videojuegos de terror estamos de acuerdo en que disfrutamos mucho esa sensación de sentirnos perseguidos, acechados, con una opresión en el ambiente angustiante que nos mantiene alerta en todo momento. A la mayoría de las personas no les gusta, no les genera la misma emoción que los que sí nos gusta el género. Y tiene sentido. Sentirse perseguido u oprimido son sensaciones negativas que nadie disfruta en la vida real. Solo que nosotros, los que jugamos este tipo de videojuegos, sabemos que lo que estamos viendo no es real, pero la mayoría no siente eso mismo, y por eso sienten cierto rechazo hacia los videojuegos de terror o el contenido de terror en general. Con esto en cuenta, ya podemos darnos una idea de por qué no se crean constantemente juegos tipo AAA o con una calidad alta, más allá de los juegos indie. Y ojo, no me malinterpretes, existen juegos indies excelentes, pero sabemos que con la mano de un estudio con prestigio y con buen presupuesto se pueden crear cosas muy grandes e increíbles. El detalle está en que, al no haber un público grande en comparación con otros géneros, existe un gran riesgo para las empresas de crear un producto de alta calidad a un costo muy alto, que al final de cuentas podría ser un fracaso en ventas, aunque no en críticas. Pero sabemos que de las críticas no se vive ni se genera dinero para seguir creando este tipo de videojuegos. Por esta razón, los estudios grandes se abstienen de hacer nuevos proyectos, porque saben que son un riesgo, a pesar de que el contenido tenga muchísima calidad. Casos como Silent Hill son un ejemplo. Una saga con altísima calidad narrativa, sonora y ambiental, que logró triunfar en la crítica y entre los jugadores, pero que monetariamente fue un fracaso o apenas cumplía las expectativas mínimas de los creadores. Hoy en día, la única manera de generar ingresos con terror sin arriesgarse demasiado es, sí, crear remakes. Remakes como Resident Evil, Silent Hill, Dead Space y probablemente nuevos títulos que ya vienen en camino, como el esperado Silent Hill 1 o Resident Evil 0. Gracias a esto, los creadores no se arriesgan invirtiendo en nuevos escritores, compositores, diseñadores extraños ni otros elementos necesarios para crear un proyecto desde cero. Ya tienen un proyecto estrella que solo necesita una buena lavada de cara, agregar ciertos elementos nuevos y hacerlo completamente jugable según los estándares actuales.
Ahí están los casos de los juegos que mencioné antes. Todos fueron un éxito. Y no se duda de su altísima calidad. Claro, por ahí se cuela alguno que más o menos, pero en general fueron juegos brutales y bien recibidos. En mi opinión, también tengo que decir que el terror ha ido decayendo en cuanto a narrativa y en el sistema de terror que manejan los juegos actuales. Sustos simples que se limitan a ser screamers, historias vacías o poco interesantes. Juegos que solo buscan demostrar que son el techo gráfico de la generación y ya. Dejando de lado lo verdaderamente importante, la sensación del jugador al jugar. Todo esto entre que las personas no suelen sentirse atraídas al género de terror y el poco interés que tienen los estudios en crear contenido de calidad como el que veíamos años atrás. Todo esto hace que tengamos una escasez de nuevos juegos de terror pensados para un público apasionado. Y bueno, esa es mi opinión. Si tienes algún comentario, sugerencia, dato para aportar, puedes dejármelo en los comentarios. Este es mi primer video, y me gustaría que me dijeras qué tipo de contenido te gustaría ver en este canal. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima.